Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar, vamos a continuar nuestros estudios sobre el curso Raíces, y vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este tiempo y sea de gran aprovechamiento para nuestras vidas y ministerio. Padre, gracias por darnos una nueva oportunidad, un nuevo tiempo juntos para analizar y aprender acerca de lo que tú quieres en nuestro ministerio con los jóvenes y a nivel general. Queremos pedirte por todos los participantes que ellos hoy puedan tener buena electricidad, buen internet y pedimos que en este día tú nos enseñes provechosamente a través de cada uno de ellos. Te pido que nos bendiga, que tú estés con nosotros y nos guíes en todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, entonces, es tu tiempo, Gianluca. Voy a poner la diapositiva. Ok, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, el tema de hoy tiene por título El líder de jóvenes y está basado en 6 clases. La primera clase que vamos a ver es la clase 6 que trata sobre los modelos de liderazgo. Si podemos pasar a la lámina 2. Ok, el texto de estudio está la definición de lo que es el liderazgo, que es el arte de lograr que las cosas sean hechas a través de la gente. Un complemento a este concepto es que es el arte de dirigir o guiar a una persona o a un grupo de personas con creatividad y destreza. El autor del estudio hace énfasis que el liderazgo es igual a influencia, es decir, que el liderazgo representa influencia. Y esta influencia está marcada por los roles que tiene el líder como modelo y las relaciones o la capacidad de relacionarse de forma significativa con sus alumnos o sus discípulos. El buen liderazgo es hacer una actividad a través de la gente, es hacer lo que hizo, por ejemplo, Moisés en el ejemplo bíblico del Antiguo Testamento, después de que su suegro Jetro le diera unos consejos o una sugerencia de cómo él debía guiar y liderar al pueblo. Es interesante ver que en ese momento el líder era Moisés, sin embargo, tuvo la capacidad y la humildad de reconocer que necesitaba orientación y que el consejo que le estaba dando en este caso su suegro era pertinente y era necesario para él hacer mejor su trabajo de liderazgo en el pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 18, los versos 21 y 22. Otro ejemplo de rol de modelo de liderazgo y de relaciones significativas del maestro con el discípulo lo vemos en el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, como él antes de enviarlos a la misión, a los 12 apóstoles, él mismo los capacitó a través de su propio ejemplo de liderazgo. Pasemos a la siguiente lámina. Existen varios estilos de liderazgo. Uno de ellos es el liderazgo autocrático o autoritario, que suele estar asociado con la figura de reyes, dictadores o de una persona que es considerada como un líder supremo. Esta persona tiene todo el poder y el derecho de hacer lo que quiere sin tener que darle cuenta a nadie. Nadie lo puede desafiar, nadie lo debe cuestionar. Es importante que el líder reconozca que, en este caso, el líder cristiano debe reconocer que siempre debe estar bajo la autoridad de Dios y que hay límites en el ejercicio de su liderazgo. El segundo estilo de liderazgo es el liderazgo democrático o participativo, donde la autoridad final está en la gente y no en el líder.
Este tipo de liderazgo intenta prevenir los abusos del poder del liderazgo autocrático. Sin embargo, debemos considerar este concepto o este estilo de liderazgo bajo los parámetros bíblicos, ya que, por ejemplo, vemos en las cartas a los Corintios un ejemplo de donde la autoridad no debe residir en lo que piensan algunos miembros de la iglesia. Vemos cómo Dios utiliza al apóstol Pablo para corregir abusos y en conceptos erróneos que tenían los creyentes de Corintios, y en ese particular, pues el apóstol Pablo fue bastante claro y enfático en lo que no debían hacer y en lo que sí debían hacer. Más que todo, el tipo de liderazgo participativo democrático debemos verlo bajo la perspectiva que nos muestra la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, cuando dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y también en un capítulo anterior, en el capítulo 4, verso 10 de la misma primera carta de Pedro, cuando dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El otro estilo de liderazgo es el estilo de no intervención, que es un estilo que deja ser y no hay un rol definido para el líder. Sin embargo, igual, o sea, esto debemos verlo o debemos analizarlo desde la perspectiva bíblica, ya que cuando analizamos las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos, no vemos una estructura fija de liderazgo según el texto de estudio. Sin embargo, en la palabra de Dios, pues sí vemos que el Señor establece una estructura de liderazgo. De hecho, de los varios seguidores que él tuvo, pues escogió a 12 y les dio instrucciones específicas de lo que ellos iban a hacer. Pasemos a la siguiente lámina, que es la lámina 4, y nos habla acerca de las funciones del líder. Estas funciones vienen dadas por la función de tarea, que tiene que ver con la forma como el líder organiza su trabajo. Está dada por la función de mantenimiento de los individuos, que es el seguimiento personal que debe darle al líder a cada uno de sus alumnos o sus discípulos. Y la función de mantenimiento del equipo, que es el seguimiento que hace el líder de forma grupal a todo el grupo como tal. Pasemos a la siguiente lámina, la lámina 5. Y entramos al concepto de la autoridad del líder. Para que el líder pueda ejercer su función de forma personal o de forma grupal, el líder tiene que tener una cierta autoridad. La falta de comprensión del concepto de autoridad, tanto del líder como de los seguidores o los discípulos, pues puede crear una cierta disconformidad en el liderazgo pastoral o juvenil. Es por eso, se me fue aquí un poco el texto. Es por eso que la perspectiva bíblica de autoridad es sencilla. Todo cristiano debe estar en obediencia al Señor y a aquellos en los que el Señor delegó su autoridad, siempre y cuando no contradigan lo que está establecido en la palabra de Dios. Para que el líder sea eficaz, necesita de la autoridad conferida, pero también de la autoridad ganada. El Señor, antes de decirle a los discípulos lo que debían de hacer, Él lo hizo primero como ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, el Señor, antes de decirle a los discípulos que debían amarse unos a otros, que debían servirse unos a otros, eh, uno de esos ejemplos era la costumbre que tenían en aquella época, que era lavarse los pies. El Señor, antes de decírselo, él tomó la iniciativa y lavó los pies de sus discípulos. Y luego de haberlo hecho, les dio esa enseñanza.
Pasemos a la lámina 6. Bueno, aquí se introduce a la clase 7 que tiene como título el líder de jóvenes y inicia con una pregunta: ¿por qué se necesita actualmente un liderazgo distinto? En el texto de estudio, el autor hizo mención a que en la historia contemporánea se han vivido varios cambios, entre eso la revolución agrícola, que cambió la forma como nosotros procesábamos y adquiríamos los alimentos. Luego vino la revolución industrial, que cambió la forma de cómo nosotros hacíamos las tareas en el ámbito industrial, que pasamos de una producción manual a una producción sistemática. Y por último, se hace mención a la revolución digital, como la era digital pues ha automatizado lo que es la era industrial y ya todo se hace de forma digital o más electrónica. Los antiguos métodos que daban buen resultado en un mundo de ritmo más lento, ya el día de hoy pues son ineficaces. En este nuevo siglo necesitamos una nueva forma de pensamiento que constituya un alejamiento radical del pasado, un cambio fundamental en la mentalidad que sea tan radical como la magnitud, el nivel y el ritmo del cambio actual. Y para ello, el líder pues debe tener una cierta adaptabilidad al cambio, un sentido o una conciencia de misión y visión de lo que debe hacer, debe tener una mente estratégica, debe tener un corazón compasivo, debe tener un espíritu de servicio y debe ser una persona espiritual. En la actualidad, el cambio es inevitable, según el autor del texto de estudio, y cualquier líder o grupo que no sabe o no está dispuesto a adaptarse a ello perderá influencia y la oportunidad de tener un impacto en el futuro. Pasemos a la lámina 7. Se nos hace la siguiente pregunta: ¿qué nos impide aceptar el cambio? En algunos casos podría ser el temor, el orgullo o el no querer perder el poder o el estatus que tenemos. Todos tendemos a pensar que vemos las cosas como son, que somos objetivos, pero no es así. Todos tenemos preconcepciones o suposiciones o prejuicios que, como si fuesen lentes, afectan las cosas que percibimos o afectan la realidad de lo que percibimos. Lámina 8. El texto de estudio sintetiza lo que significa el cambio o los cambios a los cuales el líder debe adaptarse. Vivimos en una época cuyas características principales es el cambio. Naturalmente existe en todos nosotros una cierta resistencia al cambio. El cambio es inevitable. Podemos resistir o favorecer el cambio. Hay paradigmas, formas de ver la realidad que nos llevan a resistir el cambio y nuestra supervivencia va a depender de nuestra adaptabilidad a ese cambio. Lámina 9. Para ello, el líder debe tener sentido de lo que es la misión y la visión del liderazgo que está ejerciendo. La misión está relacionada con el propósito. ¿Cuál es el propósito de ejercer el liderazgo en los jóvenes? Y la visión está relacionada con la estrategia, es decir, ¿qué estrategia va a aplicar el líder para lograr cumplir la misión a la cual fue llamado? En ese sentido, Rick Warren explica que la mayoría de la gente piensa que visión es la habilidad de ver el futuro, pero hoy en día, en un mundo de cambios rápidos, la visión es también la habilidad de estimar exactamente los cambios que ocurren y salvar la ventaja de ellos. Jesucristo, pues, es nuestro ejemplo de lo que es misión y visión, ya que la misión Él la dirigió
a salvar a la humanidad y su visión fue capacitar a los discípulos para que luego de la obra redentora ellos continuasen haciendo el trabajo. Una visión sin acción es un sueño. El líder por excelencia debe llevar adelante la misión, debe dar el ejemplo y debe constituirse en un modelo a seguir para sus alumnos. Pasemos a la lámina 10. El perfil del líder de jóvenes tiene varias características. La primera de ellas es que el líder debe tener una relación con Dios. La segunda es que el líder debe tener una relación con el discípulo o con el joven que está discipulando. La tercera es que hay ciertas características y efectos del amor de Dios. La cuarta es que el líder debe tener una relación con el joven basada en esas características. La quinta es que debe tener un propósito. Y la sexta es que debe haber un nivel de competencia para el líder de jóvenes. Todo esto bajo la premisa de que la pastoral juvenil es un trabajo espiritual que requiere de líderes espirituales. Por lo menos en el primer ítem, que es el líder y su relación con Dios, esta relación debe ser íntima, esta relación debe ser por fe, esta relación lleva una dependencia del líder hacia Dios y esta relación reconoce que la principal autoridad y el principal protagonismo lo ejerce Dios. Por ejemplo, en la relación íntima con Dios, Dios es la principal fuente de recursos para el educador y solo tenemos acceso a esos recursos a través de una relación íntima con Él. En nuestro caminar en fe, debemos vivir en una auténtica y genuina dependencia del Señor. En cuanto a la dependencia, debemos reconocer que con nuestras propias fuerzas somos incapaces de hacer el trabajo de forma eficaz. Debemos reconocer que tenemos carencias en nuestras capacidades y debemos entender que cuando el trabajo en nuestro ministerio va mucho más allá de nuestras posibilidades, Dios se glorifica en esa situación. Reconociendo el protagonismo de Dios implica que debemos entender de que Dios es el único que puede producir cambios sobrenaturales en el ser humano. Algunos de los problemas en el ministerio surgen cuando tratamos de asumir o de ocupar el lugar de Dios. Debemos ser sumisos siempre a la voluntad de Dios. Lámina 12. El ítem corresponde al líder y su relación con el joven basada en el amor. El amor, bueno, es entendido de varias formas. Una de ellas es la visión contemporánea, donde nuestra sociedad percibe el amor como un estado emocional que genera o despierta en otros sentimientos positivos hacia otras personas. Sin embargo, está la visión bíblica, el concepto bíblico del amor, principalmente el amor ágape, que es el acto consciente de la voluntad de buscar el bienestar de la persona amada sin ninguna referencia a su dignidad o mérito. Ella depende totalmente del carácter de la persona que ama. Por ejemplo, el ejemplo que colocó el Señor Jesucristo cuando dijo, amad a vuestros enemigos. Ahí lo principal es el sentido, la intención de la persona que está amando por encima de la referencia o la dignidad o incluso el mérito de aquella persona que se le está dando el amor. Pasemos a la lámina 13. Nos habla acerca de las características y los efectos del amor ágape. Tiene la iniciativa de buscar el bien de la persona amada, no se basa en los sentimientos, es un amor que tiene un precio, un amor costoso, donde en la mayoría de las ocasiones debemos negarnos a nosotros mismos. Es un amor incondicional y es un amor que se da de forma voluntaria, es un acto voluntario. Aunque no podemos controlar nuestros sentimientos hacia los demás,
Sin embargo, sí podemos controlar nuestras acciones hacia ellos. Y de acuerdo con el amor ágape, somos responsables ante Dios de hacerlo. Pasemos a la siguiente lámina. El líder y su relación con el joven. Otras características que debemos tener en cuenta. Entre esas características es que el líder debe tener una entrega y un servicio. El líder debe tener una comunión, en este caso basada en la oración, en la amistad e intimidad también, que el líder tiene tanto con Dios como con la persona que Dios ha puesto para que disipule. El líder debe tener una aceptación, es decir, debe ganarse el respeto de la persona que está discipulando. El líder debe ser persistente en su trabajo. El líder debe ser dedicado en su ministerio. El líder debe ser humilde. El líder debe procurar corregir este, lo deficiente, o en este caso, moldear al joven conforme a la voluntad de Dios. Y este trabajo debe hacerlo de forma desinteresada o, como dice el texto de estudio, sin esperar nada a cambio. En la siguiente lámina vemos el propósito y uso del nivel de competencia para líderes de jóvenes. Y define el propósito como las cualidades necesarias para poder desempeñar la responsabilidad de ser un líder de jóvenes y dirigir una pastoral juvenil en una iglesia local. Y esta definición está basada en su funcionamiento, ya que el crecimiento en nuestra relación con Dios y de nuestras destrezas ministeriales se van a ver reflejadas en el fruto que tengamos en nuestros discípulos. O sea, nuestros discípulos van a crecer o nuestros discípulos se van a desarrollar de acuerdo al crecimiento que nosotros tengamos como líderes. La siguiente lámina habla acerca de los contenidos del nivel de competencia para los líderes de jóvenes. Y esas competencias vienen dadas por el líder y sus relaciones, donde el líder debe relacionarse bien con cada grupo, ya que cada grupo pues requiere o tiene sus habilidades y actitudes particulares. Sin embargo, el trato con todos o cada uno de las personas que conforman el grupo debe ser marcado por el amor y la gracia de Dios. El líder y su vida personal, ella está enmarcada en la madurez personal que debe tener el líder. El líder debe administrar correctamente su tiempo, sus recursos, el don o los dones que Dios le ha dado y los talentos. Debe tener una autoestima correcta y un plan de crecimiento personal. Asimismo, el líder debe gozar de madurez espiritual, en la cual se ve reflejada por el tiempo devocional consistente que tiene con Dios y el plan personal de estudio bíblico que constantemente realiza. Esto llevará a que el líder tenga una madurez en el liderazgo cristiano, donde el líder pues comprende o entiende correctamente las funciones bíblicas del liderazgo y trabaja activamente para desarrollarlas en su vida. Otro de los aspectos que tiene que ver con el contenido de competencias que debe tener el líder es su formación para el ministerio. Esta está basada en las etapas del desarrollo humano de las personas que está liderando, ya que no todos los grupos etarios pues tienen el mismo nivel. El texto de estudio habla de preadolescentes, de adolescentes o de jóvenes ya adultos. Cómo el líder debe trabajar con cada uno de esos grupos, cómo el líder debe entender la cultura juvenil en la cual están inmersos esos jóvenes y el contexto contemporáneo en las cuales ellos están viviendo. Otra característica es que del contenido es que el líder pues
debe ser un adecuado administrador. Y eso lo vimos en unas láminas anteriores, donde se repiten los conceptos de que, bueno, debe hacer la función de trabajo de forma adecuada, debe realizar un seguimiento, un mantenimiento de forma individual a cada uno de los integrantes del grupo y al mismo tiempo hacer un seguimiento de forma grupal. Otra de las características del contenido es que el líder, bueno, debe ejercer el ministerio de forma adecuada y para ello debe tener actitudes y prácticas correctas como líder. Para ello debe tratar a los discípulos con gracia, entender el concepto de liderazgo de servicio y ayudar al crecimiento personal y colectivo de las personas que está liderando. Por último, tenemos la conclusión de, de estas tres clases que están basadas en las clases 6, 7 y 8. Y como conclusión, utilicé la pregunta que aparece en la clase, en la introducción de la clase anterior. Y esa pregunta es, ¿qué deseamos nosotros que sucede en la vida de los jóvenes que Dios ha puesto bajo nuestro liderazgo? ¿Cuál es el propósito? Uno de los retos que tenemos hoy en día es que no todos los jóvenes tienen las mismas características y no todos los jóvenes tienen las mismas necesidades. No todos los jóvenes de repente vienen de hogares cristianos, no todos los jóvenes eh, tienen una familia estable. Entonces nosotros tenemos que ver, analizar con cuidado las necesidades de los jóvenes a los cuales están yendo hacia nuestras iglesias. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué necesitan ellos que el Señor haga en sus vidas? Y a eso nos lleva a un concepto que vimos en la clase anterior de que el discipulado es igual a la educación. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de darle una educación bíblica a estos jóvenes que están careciendo de ello. Y debemos que entender que la enseñanza correcta carece de sentido sin la práctica correcta, que no solamente consiste en dar una clase de contenido teórico, sino que también ellos tienen que ver el sentido práctico de lo que están aprendiendo o de lo que le estamos enseñando. Para ello, vemos ejemplos en la palabra de Dios y solamente voy a citar dos versículos que expresó el apóstol Pablo. Una de ellas, Timoteo, que la vemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, donde le dice a su discípulo Timoteo, que, vale redundancia, era joven: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el apóstol Pablo se muestra a Timoteo como un ejemplo, o sea, él dice, lo que has oído de mí ante muchas personas, esto tómalo como ejemplo y tú también encarga esto o capacita a otras personas que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 9, escribe a los creyentes de Filipos: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces vemos acá cuál es el concepto bíblico del liderazgo. Es aquella persona que enseña a través de su ejemplo, de lo que muestra, no solamente lo que habla, sino también de lo que demuestra ser, para que sus espectadores, sus discípulos o sus alumnos sigan ese ejemplo. Y bueno, con esto concluyo la exposición. Gracias, Gianluca, por
preparar y presentar esta clase acerca de modelos de liderazgo. Esto, esto realmente tiene la intención de ayudarnos, eh, los que tenemos la responsabilidad de seleccionar, de llamar o de colocar o nombrar líderes para los jóvenes. También los que están al frente de un ministerio juvenil. Entonces, para mirar cómo, eh, cómo es su liderazgo, si, si, cuál es el perfil, si está realmente llenando el perfil de un buen líder de jóvenes, cómo está guiando, cómo está ejerciendo el liderazgo en el ministerio juvenil. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando hace la distinción de autoridad y poder, porque la autoridad nos las puede dar en un sentido la posición, un nombramiento, este, pero el poder realmente es la influencia que nosotros podemos tener sobre un determinado grupo. Entonces, necesitamos tener esa combinación, ¿verdad? En el ministerio que nosotros desarrollamos, la autoridad y el poder, porque realmente hay líderes que tienen autoridad, porque tienen un nombramiento, tienen una posición, y entonces, bueno, ellos mientras tienen esa posición y ese nombramiento, ellos hacen cosas, ¿verdad? Pero realmente no tienen poder, no tienen esa influencia sobre el grupo, sobre la gente, para conducirles, para esto, para lo otro. Y es importante que nosotros miremos eso en relación a los líderes juveniles. Siempre también se ha hablado mucho acerca del cambio de paradigma, y aquí, bueno, se habla mucho acerca de poder adaptarnos a los cambios, y el paradigma es un sistema de pensamiento, la forma en que nosotros hacemos las cosas, estamos acostumbrados a hacer las cosas, una, una visión o una determinada perspectiva de entender algo. Entonces, es así como lo hacemos, es de esta manera que, que se tiene que hacer, y no hay otra forma. Entonces, cuando los líderes están así, encerrados en eso, entonces no permiten esa parte de los cambios que no están a la altura y al nivel de los cambios que suceden en el mundo, y que en un sentido hay que saber interpretar, hay que saber este, adaptarse y manejar para poder desarrollar el ministerio juvenil. Mi, en el aspecto como decir, de los modelos, el autoritario, el democrático y el de no intervención, se cree, ¿verdad?, que ninguno de esos modelos es totalmente, vamos a decir, perfecto. Tienen sus ventajas, sus desventajas, y que, y que la mejor manera es saber en qué momento, en qué circunstancia, en qué contexto hay que usar. Algunas veces hay que usar el modelo autoritario, otras veces hay que usar el modelo participativo democrático, y otras veces hay que usar el modelo de no intervención. Y de hecho, al presentar el ejemplo, por ejemplo, al presentar el ejemplo de Jesús
como, como el de no intervención, porque de repente él le dijo a los discípulos, bueno, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, empezando desde Judea, de Samaria, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en un sentido les dio una amplia libertad, un amplio campo de acción para que ellos pudieran hacer lo que tenían que hacer. En el sentido de la parte democrática o participativa, uno ve en el libro de los Hechos cómo se reunieron y entonces cuando eligieron los diáconos, entonces ahí ellos tuvieron la participación, la decisión, pero también uno sabe, porque uno sabe que uno no puede idealizar o idolatrar o endiosar ninguno de esos modelos de liderazgo, porque a veces hasta idolatramos esa parte de la participación y de la parte de la democracia. Entonces, nosotros sabemos en esa parte de la democracia y de la participación que no siempre la mayoría tiene la razón. Y un caso está cuando Josué y Caleb, los espías fueron los espías fueron a ver la tierra prometida, la tierra para conquistar, y entonces el voto realmente fue 2 a favor y 10 en contra. Y entonces todo el pueblo fue movido a ponerse en contra entonces eso nos muestra que ninguno de esos sistemas es perfecto, que hay que saber, saber usar o saber manejar o saber aplicar cada uno de esos modelos en nuestros ministerios. Igual en el modelo autoritario y todo eso, a veces hay que hacerlo. Imagínese usted cuando nosotros teníamos nuestra unión de jóvenes en la iglesia y ellos no, nosotros quisimos implementar el modelo democrático y participativo y entonces dejábamos que ellos eligieran el presidente de los jóvenes, que ellos eligieran su directiva. Entonces un día yo me di cuenta que estaban eligiendo muchachos que estaban en la iglesia, participaban en los jóvenes, pero ni siquiera eran bautizados y ni siquiera eran muchachos así fieles en la iglesia, sino que eran, bueno, eran fieles a los jóvenes, pero no eran fieles a la iglesia, no eran fieles al Señor, no eran bautizados. Entonces no tenían ningún perfil para ser líder de los jóvenes, pero eran chéveres y había grupo de jóvenes que les gustaba y todo eso. Y entonces, cuando yo me doy cuenta, están eligiendo personas que ni siquiera eran bautizadas para ser líder de los jóvenes. Entonces, yo tomé la dirección y desde ese tiempo ellos no eligen, en mi iglesia, los jóvenes no eligen quién va a ser su presidente o su pastor y todo eso. Eso lo elijo yo como pastor, ¿ves? Y todo eso. Y bueno, así hemos manejado o así hemos aplicado ese tipo de modelos de liderazgo. Ahorita es diferente. Bueno, nuestra iglesia ya tiene 29 años, va a cumplir 29 años. Y mi hija Carelis, que es la mayor, que es la directora del Ministerio Juvenil, ella, ella desde hace unos 3 o casi 5 años, ella comenzó a formar un grupo de líderes de jóvenes. Y ahora ella tiene un grupo de 25 líderes juveniles en la iglesia local. Y ese es su grupo, ese es el grupo con que ella organiza las actividades, organiza todo, los organiza en equipo. Y ahorita cada uno de ellos, cada equipo de eso está un equipo desde enero hasta un equipo hasta diciembre.
y prácticamente ella los orienta, los supervisa, esto y lo otro, pero realmente ella formó 25 jóvenes líderes que cualquiera de ellos puede dirigir bueno, ellos dirigen cada mes, es como si tuviera un presidente o un líder cada mes con un equipo. Y cada uno de ellos puede hacerlo. Entonces, de repente ahora se puede aplicar el otro modelo, de repente que ellos ya tienen la suficiente madurez en un sentido para decir, bueno, este puede ser el líder de juvenil o todo eso, aunque eso es relativo. Pero que es importante que nosotros sepamos, aprendamos que hay esos modelos de liderazgo y hay que saber cómo aplicarlos en, en esa parte, ¿no? Y también la importancia de lo que estaba compartiendo Gianluca de la misión, de la visión, de las actividades, de las estrategias, de cómo se habla en el curso de tener un objetivo final o un propósito final. Pues nosotros sabemos que el Señor, el objetivo o la misión es hacer discípulos, ¿verdad? Que en una parte se puede decir buscar y salvar lo que se había perdido, salvar la oveja perdida en la casa de Israel, o en esa parte de la salvación, pero es realmente hacer discípulos, que es la misión. Entonces puede tener muchos nombres, o sea, las frases pueden tener, pero la misión de la iglesia es hacer discípulos. La misión de los jóvenes debe ser hacer discípulos, normar discípulos. Y la visión ya tiene mucho que ver con el alcance, tiene mucho que ver con cómo de lo que tú quieras lograr, o como Jesús le dijo. Por ejemplo, la visión está en Hechos 1:8, porque de repente él le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, se muestra en Mateo 28:19, pero ya Hechos 1:8 lo hace más detallado y hace como alcanzar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La visión, por ejemplo, Pablo la presenta en Filipenses cuando dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. O la presenta Apocalipsis cuando dice que habrá tribu, de toda lengua, de toda nación, que glorificando al Padre y al Cordero. Entonces, así tenemos que pensar en relación a los jóvenes. Bueno, sí, la misión es hacer discípulos, la misión es alcanzar la juventud de nuestra ciudad y todo eso, o sea, pero ¿qué es lo que, qué es lo que realmente, cuál es nuestra visión? ¿Cómo vemos mañana? ¿Cuál va a ser el alcance que nosotros vamos a tener en esa parte de los jóvenes, del ministerio juvenil y de todo eso? Entonces, tenemos que pensar bien en todas esas cosas. Ahora, ustedes tienen preguntas, tienen algo que quisieran añadir a esto que nos ha compartido Gianluca, algo que aportar, algo que preguntar, pueden hacerlo. Bueno, sí, yo creo que el liderazgo es importante en cualquier ministerio, ¿no? Porque hay algo que siempre me ha hecho ruido, es que por el nivel de compromiso que tenga el líder, o el nivel de desarrollo que tenga con Dios y su pasión, su compromiso, así mismo va a poder influir a las personas que está liderizando. Y es importante también que lo que está diciendo el hermano en su exposición, ¿no? De que hay diferentes tipos de liderazgo y uno tiene que tener presente que siempre los extremos son malos, pues ser de repente demasiado inflexible en algunas cosas, a menos que verdaderamente sean principios bíblicos que no se puedan negociar, pero hay cosas que se pueden negociar en el liderazgo, pues en el sentido de la forma, no el fondo. A veces nosotros podemos aplicar diferentes formas de trabajo
e involucrar a los jóvenes para que ellos se sientan parte también del proceso. En todo el tiempo que he tenido en el ejercicio ministerial, yo me he dado cuenta que la mejor forma de tú formar a alguien es con modelándole y que ellos lo hagan. O sea, la mejor forma de poder enseñar algo, nosotros lo aplicamos en la iglesia, es que si yo quiero que alguien pueda dirigir una casa de paz, o una célula que le decimos nosotros, ya sea de jóvenes o de personas adultas, tengo que llevarlo para que él me vea cómo yo lo hago, que él lo practique, darle la oportunidad de ir corrigiéndolo, y en esa misma funcionalidad o desarrollo que él hace, él pueda crecer, aprendiendo haciendo, pues. Entonces, como está diciendo el hermano, Jesús lo utilizó, el modelar, dar ejemplo. Siempre le dijo a los discípulos cómo tenían que hacerlo y ellos después lo hacían. Y el apóstol Pablo también. Quería cortar eso. Gracias, gracias por tu aporte. Eso es interesante. Aprender haciendo y esa parte de modelar, de no solamente hablar, porque a veces uno puede hablar mucho y mandar mucho y la gente es como un pastor que cuando era misionero él escuchaba todo el tiempo al pastor que le decía, hay que hacer discípulos, tiene que hacer discípulos, tiene que hacer discípulos. Entonces un momento él llegó y habló con el pastor y le dijo, pastor, mire, ya nosotros sabemos que tenemos que hacer discípulos, pero necesitamos que nos enseñe cómo. Nosotros queremos aprender el cómo debemos hacerlo, ¿ves? Y entonces, hasta que, bueno, él aprendió cómo hacerlo. ¿Alguien más quiere participar? Bien, buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros de curso. Muy clara la explicación sobre el liderazgo que dio nuestro hermano Gianluca. Muchas gracias por esa exposición. De verdad que mientras más claro tengamos nuestras funciones como líderes dentro de la iglesia, mejor vamos a saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Muchas gracias, hermano Gianluca. Ok, gracias Dirima por tu participación. Bueno, Carla, creo que es tu tiempo. Buenas noches, pastor. Entonces comparto desde aquí la pantalla. Sí, puedes hacerlo. Déjame que yo te necesito colocarte de coanfitrión para que puedas hacerlo. Ya puedes hacerlo. Ok, ahí se está viendo. Sí, ya. Bueno, como dice allí, se me asignó la parte de los acercamientos educativos. El material realmente es bastante rico, bastante bueno. Cosas que de repente aquí vayamos a mencionar superficialmente, ellos lo detallan a profundidad y dan muchos tips para llevarlo a la parte práctica, por lo que les invito a que realmente se tomen el tiempo de ver cada una de las clases porque se les saca bastante provecho. Primeramente, define lo que son los acercamientos educativos y son los canales a través de los cuales llevamos a cabo el proceso educativo o el discipulado. Dice que ningún acercamiento es suficiente en sí mismo, cada uno tiene sus limitaciones y cada uno tiene sus beneficios, por lo que son complementarios y en la pastoral juvenil se debe buscar hacer uso de cada uno de ellos. No necesariamente se tienen que hacer todos al mismo tiempo, todo el tiempo, pero se puede buscar una planificación a mediano y a largo plazo. Cada uno de estos acercamientos sirve a una gama de necesidades diferentes y el uso combinado de ellos nos permite entonces que se cumplan los objetivos planteados. El líder de jóvenes debe saber y debe manejar estos acercamientos y entonces a medida de las necesidades que se encuentre en su grupo, hacer uso de ellos conforme sea necesario. Estos acercamientos los vemos en el modelo de Jesús. En las escrituras, el material distingue 4 maneras en que Jesús ministraba y cumplía con el proceso educativo. Seguramente también se puedan identificar otras o se puedan de repente llamar de maneras distintas, pero estos son los 4 acercamientos que menciona el material
y da la definición tanto en el modelo de Jesús como para nosotros en el grupo de jóvenes. Primeramente están los grupos grandes o las multitudes. En el ejemplo puede ser el Sermón del Monte y otras oportunidades donde Jesús enseñaba y ministraba a gran cantidad de personas. Para nosotros, como líder de jóvenes, está lo que es un medio global o un medio general que se presta para la motivación, el ánimo y el sentido de pertenencia. Puede ser incluso el mismo culto dominical, puede ser un grupo, un culto de jóvenes, puede ser actividades a nivel macro en donde se invite gran cantidad de jóvenes. Y entonces esto nos puede ayudar a esa motivación y a ese sentido de pertenencia para que los jóvenes pues se puedan integrar a lo que es la iglesia. En él encontramos una gran diversidad. Eso es lo que lo caracteriza principalmente, que debido a la gran cantidad de personas, pues no hay una homogeneidad en cuanto a sus características. Entonces pueden ser tanto características personales como decir la edad, los gustos o la procedencia social, como sus necesidades espirituales, que pueden variar dependiendo si son casados, si son solteros, si son estudiantes de colegio, si son estudiantes universitarios. Todo eso puede variar. Entonces, dentro del grupo grande, lo que nos vamos a enfocar son las necesidades en común, como por ejemplo conocer mejor al Señor, el compañerismo cristiano, crecer en la palabra y el compartir la fe. Dentro de su papel en el proceso educativo o las funciones que podemos sacar provecho de este acercamiento, está la espiritual, donde obviamente podemos desarrollar la oración, la alabanza, la celebración de tener una relación con el Señor, y la enseñanza o las reflexiones que se lleven en estas actividades se van a enfocar a temas que aborden esas necesidades comunes. El estudio de la palabra, el compartir la fe, eso que nos caracteriza a todos como cristianos. Y pues, también puede ser un enfoque cristiano a los problemas o temas de la actualidad, problemas o situaciones que son comunes dentro de los jóvenes. Y entonces estas pueden ser la parte espiritual que podamos aplicarles a ellos. También está la función psicológica, que es ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad, y también que dentro de los jóvenes hay una necesidad de amor y de aceptación incondicional, lo que se puede dar dentro de este grupo grande. Otra función u otro beneficio es la parte integradora y preparadora, es decir, se integran a lo que sería la iglesia, a lo que sería el grupo eclesiástico, pero también se preparan para sus dones espirituales, para desarrollarlos dentro de la iglesia en un ambiente protegido. Por ejemplo, una actividad a nivel macro con muchas personas, podemos delegarle responsabilidades a los jóvenes que son fieles dentro de la iglesia para que puedan entonces ejercitar esos dones espirituales. Les ayuda a madurar y a llevar una vida eclesiástica activa. Otra es la necesidad de compañerismo y ocio, y eso se puede atender con este tipo de actividades en el grupo grande, e igualmente la función evangelística. Estas actividades a nivel macro ayudan a que los jóvenes puedan sentirse cómodos y seguros de invitar a sus amigos a una actividad recreativa, una actividad en la que se sienten a gusto, una actividad en donde puedan compartir con sus compañeros. El otro acercamiento son los grupos pequeños, que fue la prioridad de Jesús y se ve en el ejemplo de los 12 discípulos, fue donde dedicó la mayor parte de su tiempo y de su atención. El grupo pequeño para los jóvenes favorece más el aprendizaje y la formación debido a que es un ambiente más cerrado, un ambiente más en confianza, y entonces se pueden suplir necesidades de intimidad y de apoyo mutuo. Otro de los beneficios es que el contenido, el lugar y la hora son más flexibles. Por ejemplo, el culto del domingo tiene un horario establecido, en cambio, en el grupo pequeño, en donde podemos agruparlos por sus intereses en común o por sus características en común, como edad, como estudiantes universitarios, etc. Esos pueden ser más flexibles para la participación de sus integrantes. Su importancia la vemos en el impacto que genera, que es mayor al del grupo grande, precisamente porque estamos en un ambiente de camaradería, de intimidad, que nos ayuda a presentar los principios bíblicos desde el amor, la unidad y el compañerismo. Lo vemos también en el ejemplo de la iglesia primitiva, que en sus inicios creció en gran manera y estaba formada por los grupos pequeños reunidos en las casas. Esto debido a que el templo fue destruido y también que en las comunidades gentiles no tenían estas estructuras como el templo, y entonces se reunían cada uno
en sus hogares. Entonces, dentro de la demostración histórica vemos la importancia de los grupos pequeños. Para los jóvenes es fácil sentirse aislados, e incluso no solamente los jóvenes, sino los mismos miembros adultos dentro de la iglesia, se pueden sentir aislados dentro de una congregación grande, pueden disfrutar del ambiente eclesiástico, de la celebración dominical, pero sus necesidades quizás puedan ser pasadas por alto, por lo que este grupo pequeño le permite ser escuchado, le permite recibir el calor y la atención personal que necesita. Y el líder puede demostrar el interés que Dios tiene por cada persona en su particularidad. Dentro del papel educativo, el material hace este acróstico con la palabra Cristo, que dice que puede evidenciarse sus beneficios en todas estas áreas. Primeramente en convivir, ya que en este mismo grupo, pues entonces nuevamente se da el sentido de comunidad, que es más poderoso, o sea, hay un mayor énfasis que en la congregación en general. Y también que se debe demostrar la gracia que recibimos de Cristo, la ofrecemos también allí en el convivir mutuo, en el compañerismo. Tenemos reunirse, que es otra de las funciones o beneficios, en donde la mayoría del tiempo los jóvenes están en un ambiente que no es cristiano, en un ambiente que los aleja de Dios, y entonces le estamos ofreciendo un mejor ambiente que hace contrapeso a esa influencia negativa, en donde los creyentes, en donde sobre todo los jóvenes que son más influenciables, pues están corriendo peligro. También está la parte de la instrucción, ya que no solamente vamos a enfocar nuestra atención en la parte recreativa, en la parte de compañerismo, sino siempre se le debe dar importancia a lo que es la escritura, el aprendizaje y el desarrollo de los principios bíblicos. Y estas se pueden personalizar a las necesidades de cada joven, las necesidades espirituales que ya van más particulares, que no son tan generales como en el grupo grande. Y entonces podemos llevar esos principios bíblicos que impacten mayormente en su vida. También está el sostenerse mutuamente cuando la Biblia dice que oremos los unos por los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Ese convivir también nos ayuda a desarrollar el espíritu y los frutos del espíritu. Compartir sus tristezas, sus alegrías y que se apoyen en el cumplimiento de sus compromisos. Cuando la instrucción da paso a que hagan un compromiso con el Señor, que se pongan metas específicas en su crecimiento espiritual, este sostenerse mutuo entre los participantes del grupo pequeño los puede motivar también a cumplir con esos compromisos que han hecho. Seguidamente está el testificar. Es una oportunidad que ellos tienen en un ambiente más controlado, más seguro, donde se sientan más cómodos, de testificar, de dar testimonio no solamente de su fe, sino de oraciones contestadas, de experiencias que hayan tenido, de cosas que hayan aprendido durante su devocional diario. Y es una oportunidad de ellos de practicar y de soltarse más al momento de compartir su fe. Y finalmente está la oración, que aunque lo ponen aquí de último en el acróstico, el material hace énfasis en todo momento en que siempre se debe eh, preceder con la oración. Cada actividad que vayamos a hacer, cada objetivo que vayamos a plantear, debemos orar previamente para entonces tener el objetivo para la planificación y para que Dios sea el guía en todo momento. Entonces, dentro de este grupo pequeño, podemos iniciar la actividad con una oración, podemos preguntarles a ellos qué motivos de oraciones tienen para que sepan que sus necesidades están siendo veladas, que el líder tiene interés por sus vidas en su particularidad, e igualmente pueden orar los unos por los otros. El otro acercamiento que vemos en el modelo de Cristo son los encuentros personales, en donde Jesús le dedicó tiempo a individuos mirándolos en su necesidad específica. Es el ejemplo de Nicodemo, es el ejemplo de la mujer samaritana, también lo vemos con Pedro en varias ocasiones. Y para nosotros vendría siendo lo que es el acompañamiento espiritual, que nos permite acercar más las verdades bíblicas hasta la realidad específica del joven. Dentro del grupo pequeño podemos hacer más específicas esas clases o reflexiones, pero ya en el acompañamiento espiritual va de persona a persona y podemos tratarlo desde su particularidad, desde su necesidad específica, desde su contexto familiar, y entonces también nos provee un espacio para exhortar, para reprender, para tratar algún tema delicado que de repente no quiera tratar en un grupo pequeño, porque pueda sentir temor, pueda sentir vergüenza, pero en esa confianza del líder
con el estudiante, con el pupilo, entonces puede tratarse ese tema y se puede exhortar. Es el más sencillo de los 4 acompañamientos, o mejor dicho, de los 4 acercamientos educativos en términos de recursos, ya que no necesita de una planificación muy grande, sino simplemente del tiempo y la disponibilidad tanto del líder como del joven, precisamente porque demanda una relación de confianza y eso solamente se logra a través de invertir tiempo para reunirse periódicamente con el joven. Necesita tiempo en que el joven pueda ver que estamos interesados en su vida, que estamos interesados en la situación por la que pueda estar pasando. Y todo eso demanda de nosotros el invertir nuestro tiempo en ello. Los jóvenes están en una etapa de búsqueda de la identidad, es una etapa normal durante su desarrollo y entonces empieza a buscar modelos en los cuales poder construir su identidad, sobre todo dentro del ambiente cristiano, busca roles que le puedan dar ejemplo de lo que es una vida cristiana dentro de la cotidianidad. Entonces, este acompañamiento espiritual nos permite ayudarlos en ese sentido, en brindarle un modelo a seguir y ayudarlos en esa tensión que hay entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. La cultura y los medios de comunicación son cada vez más agresivos para enfrentarlos ellos en solitario. El joven hoy en día se encuentra bombardeado con toda cantidad de ideología, con cualquier cantidad de postura, ya sea desde la fluidez sexual o desde el poder por nosotros mismos lograr nuestras metas y cualquier cantidad de cosas que vemos hoy en día en las redes. Pues esa misma atención que hay en ellos es necesario que se vean acompañados, es necesario que vean en el líder cómo llevar esas situaciones, cómo tratar ciertas tentaciones o problemas dentro de su ambiente cotidiano. Entonces el acompañamiento es imprescindible en el proceso de apoyo a los cristianos en su camino a la madurez espiritual. Dentro del papel educativo, este acompañamiento nos permite trabajar con la persona real, es decir, a veces el joven puede verse dentro, incluso dentro de un grupo pequeño, puede verse limitado en mostrar, entre comillas, su verdadero yo, en mostrar su vulnerabilidad. Y entonces en este acompañamiento persona a persona podemos ver quiénes son realmente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus temores, sus anhelos y trabajar con ellos. Entonces, al conocer a esta persona, a este individuo, podemos acercar los principios bíblicos a su vida, podemos llevar ya ese pasaje específico que lo va a ayudar a crecer, podemos buscar dentro de la Biblia principios que lo ayuden dentro de su propia situación familiar, dentro de su propia situación, quizás entre su relación con sus amigos o con su pareja, dependiendo de su situación. Y esto nos ayuda a lograr una variedad de objetivos educativos. No nos vamos a enfocar solamente en un objetivo, en una meta específica, sino que como es algo más continuo, esa reunión con el joven es invertir de tiempo, entonces podemos lograr varias metas que los ayuden a cumplir el objetivo último, que es ser más como Cristo. Por eso el mentor es responsable de cuidar su propia vida espiritual, si vamos a ser modelos a seguir para ellos, si vamos a ayudarlos a ver cómo es una vida cristiana dentro de esta sociedad, dentro de esta cultura. Debemos principalmente cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Debemos desarrollar una relación significativa con el joven, precisamente porque mientras más confianza, mientras más cercanía, entonces hay más influencia y eso nos va a ayudar entonces a tener ese impacto en su vida. Tenemos la responsabilidad de acompañarlo espiritualmente y pastorearlo dentro de ese amor ágape que vimos en la exposición del otro hermano, mostrar un interés personal así como Dios lo muestra para con nosotros, amar y aceptarlo incondicionalmente, que él sepa que no estamos allí para simplemente juzgarlo, sino más bien para ayudarlo a mejorar, así como Cristo lo hace con nosotros. Tenemos la responsabilidad de interceder poder, de orar fervientemente por cada uno de ellos, y como ya los conocemos, conocemos sus situaciones personales, entonces podemos orar más específico por sus peticiones. De la misma manera, somos un modelo a seguir, hacemos ese contrapeso en la vida del joven, debido a que se ve tan influenciado por estas corrientes negativas, entonces somos precisamente lo contrario, le estamos dando un ambiente, una amistad, una compañía que haga ese contrapeso, que le llene de influencia positiva.
Y no solamente es nuestro trabajo con el joven, sino estamos llamados a evaluar nuestro trabajo y que estemos bajo supervisión. No estamos aislados, sino que así como nosotros vamos a ser mentores de alguien, debemos tener a alguien por encima de nosotros, entre comillas, que pueda evaluar nuestro trabajo, nos pueda supervisar, nos pueda dar guía. Algunos peligros que menciona el material a los que debemos estar atentos en cuanto al acompañamiento espiritual es el paternalismo, el querer estar todo el tiempo encima del joven o pensar que somos indispensables en su vida, sino que más bien debemos llevarlos a que sean más como Cristo, a que vayan directamente a la palabra y que puedan entonces cumplir el objetivo último, que es pensar y ser como Jesús. También medir el éxito por los resultados. Podemos creer que cuando el joven avanza en su vida, cuando toma las decisiones correctas, entonces ese es el éxito de nuestro trabajo con el joven, pero realmente Dios lo mide es en qué tan fieles somos con la tarea que se nos ha encomendado. Nosotros estamos allí para acompañarlo, para guiarle, pero entonces cada joven y cada resultado viene directamente de Dios. También se puede dar la dependencia, no solamente desde nosotros hacer al joven dependiente, al líder, sino que se puede dar que por esa cercanía, entonces el joven desarrolle una dependencia hacia nosotros y entonces es nuestro trabajo guiarle y orientarle a que tome sus propias decisiones basado en lo que dice la palabra. El último acercamiento que menciona acá es los retiros. Como sabemos, Jesús se retiraba a lugares solitarios con sus discípulos a orar y también a enseñar. En el caso de los jóvenes, estamos con los retiros, encuentros y campamentos, que es un tiempo especial con un propósito específico para cumplir con un objetivo cercano. Favorece el encuentro con Dios lejos del ambiente cotidiano, debido a que el joven puede estar ahora en su ambiente, en su cotidianidad, con las presiones del trabajo, con las presiones del estudio, dependiendo de su situación, con las labores cotidianas del hogar. Entonces estos retiros o campamentos los ayudan a desconectarse de eso por un tiempo y más bien enfocarse en lo que queremos lograr, que el estudio de la palabra o tener un tiempo de oración específicamente, dependiendo de lo que vayamos a organizar. Dentro de sus beneficios está el tiempo concentrado y continuado, debido a que si vemos las reuniones, por ejemplo, del grupo grande o del grupo pequeño o incluso de acompañamiento espiritual, lograr, por decir, unas 24 horas, que sería un día de un retiro, llevaría meses, ya que cada reunión o cada encuentro con el joven puede durar 1 hora, 2 horas, entonces serían varios meses y varios encuentros para lograr esas 24 horas. En cambio, en los retiros o en campamentos podemos lograr ese tiempo no solamente concentrado, sino continuado, sin pausa. También está el hecho que podemos estar en un espacio concentrados en Dios, lejos de las distracciones del día a día, crea un ambiente propicio para la educación, para la enseñanza y para lograr los objetivos. También ayuda en el desarrollo de amistades, ya sea tanto de los jóvenes que ya están en la iglesia como de jóvenes nuevos que se puedan integrar, que puedan romper el hielo, que puedan encontrar intereses en común y entonces poder desarrollar amistades sanas, amistades bíblicas, que puedan generar una influencia positiva y nuevamente ese contrapeso contra la influencia negativa del mundo. Igualmente fomenta la relación con cristianos maduros. Van a estar en un ambiente continuado con otros cristianos que puedan tener mayor madurez y pueden ver sus reacciones frente a cualquier problema, frente a cualquier situación, ese modelo del cristianismo, de una vida práctica, de una vida que los principios bíblicos se pueden llevar a cabo sin importar las emociones, sin importar los problemas. Eso lo pueden ver durante los campamentos. Y también les crea una mayor sensibilidad al mensaje del Evangelio, debido a que no están en distracciones, debido a que pueden tener el programa, actividades de ocio, de compañerismo, pueden tener encuentros también de persona a persona. Lo bueno de este acercamiento educativo es que nos permite trabajar los otros tres, ya sea grupo grande, grupo pequeño o el acompañamiento espiritual. Y todo ese trabajo durante ese tiempo concentrado y continuado hace al joven más sensible a la palabra y al Evangelio tomar un compromiso por Dios. Puesto en práctica,
como siempre, empezamos con la oración para saber el propósito último. No se trata de planificar actividades al azar simplemente por cumplir con este acercamiento educativo, sino saber cuál es el propósito de este campamento, de este retiro o de este encuentro. Luego de ello se concretan los objetivos específicos. El propósito puede ser algo bastante amplio, pero entonces los objetivos específicos son las metas a las que queremos llegar y lo que queremos lograr. Luego se da la planificación del programa, debido a que no vamos a organizar un encuentro en el que simplemente los jóvenes lleguen, compartan, coman, jueguen y no haya una determinación de las actividades que se vayan a hacer o de las reflexiones que se vayan a impartir. Y mientras mayor tiempo se le dedique a la planificación, entonces la ejecución va a ser más fácil y va a ser más fluida. Algo importante es determinar los recursos humanos y los recursos materiales, debido a que no podemos realizarlo todo nosotros mismos, sino que necesitamos el apoyo de otros hermanos y de otros líderes que nos puedan colaborar en esta tarea. Luego se escoge el lugar adecuado, ya que, por ejemplo, si vamos a hacer un énfasis en la evangelización, es bueno estar en un lugar donde haya otras personas, pero si vamos a un retiro para la consagración o la oración, entonces sería bueno en un lugar en donde no haya mayor distracción. Algo muy importante en cuanto a los retiros y campamentos es el seguimiento y la evaluación luego de la actividad. Muchas veces se da que un joven hace un compromiso, hace la oración de fe durante el campamento y se piensa que es por emoción, ya que los días pasan las semanas y no se ve ese compromiso, no se ve llevado a la acción. Sin embargo, no se trata solamente de la emoción del momento, sino que como líderes debemos hacer un trabajo de seguimiento para que entonces esa decisión y ese compromiso que se tomó durante este encuentro pueda llevarse a la práctica. Y podemos integrarlos a los otros acercamientos educativos, es decir, al grupo pequeño, al grupo grande, y estar con ellos en el acompañamiento espiritual. Finalmente, algo que el material hace mucho énfasis es en la formación de líderes, que no podemos estar solamente nosotros llevando a cabo todas estas actividades y estos acercamientos, y así como el pastor hizo el ejemplo de su hija que estuvo formando líderes, pues de la misma manera nosotros debemos buscar llevar a cabo la pastoral juvenil con líderes que sean capacitados, que tengan las habilidades prácticas, que tengan las competencias ministeriales. No es solamente delegar responsabilidades a una persona, sino personas que sean realmente comprometidas a ser como Cristo, a ser discípulos y a formarse para estar dentro de la pastoral juvenil. En su capacitación y en su formación, nosotros debemos ser ejemplo de humildad y servicio. No se trata de buscar que ellos sean líderes y nosotros creernos más o pensar que podemos hacer mejor las cosas, sino ser ejemplo igual que Cristo, de servicio y de humildad. Así como le dedicamos tiempo a los jóvenes, también debemos dedicar tiempo a la formación de líderes y no tratarlo superficialmente, sino nuevamente hacer varios encuentros periódicamente, sistemáticamente, hasta que estén listos para tomar la responsabilidad mayor. Sin embargo, en ese tiempo de capacitación, podemos darle la oportunidad de servir dentro de sus capacidades. Como conclusión, debemos como líderes estar pendientes de las necesidades de nuestros jóvenes, de saber qué acercamiento educativo le funciona más, no pensar que una talla le cabe a todas las situaciones, sino hacer uso de así como Jesús se acercó de diferentes maneras a las personas a las que ministraba y que por formar a sus discípulos no dejaba de ministrar a las multitudes, ni por estar con las multitudes dejaba de ver al individuo en su particularidad. De la misma manera nosotros podemos hacer uso de estos acercamientos educativos, conocerlos, saber cuáles son sus beneficios, saber cuál aplica más a lo que queremos lograr. Y entonces de esta manera llevar a cabo los objetivos, tener esa misión y esa visión clara y poder ver los resultados en la vida de los jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Carla, por la presentación de los acercamientos educativos. Un tema muy interesante. Recordemos que la misión es hacer discípulos y en este curso la manera como se presenta a los jóvenes es
que lleguen a ser, a ser y a vivir como Cristo o que alcancen su madurez en Cristo. Ese es el fin. Pero el medio, entonces, es la educación. Y realmente estos acercamientos educativos son los medios para poder lograr ese fin. Y me gusta mucho esa parte yo aprendí mucho esa parte de los campamentos y nosotros, por ejemplo, los jóvenes de la iglesia ya han hecho más de 15 campamentos. Todos los años, con algunas excepciones, hacen su campamento, organizan su campamento y realmente los campamentos son una herramienta educativa muy importante. Y me gustó mucho cuando Carla hizo el énfasis que en ese acercamiento de los retiros, de los campamentos, entonces podemos aplicar y ayudarles a vivir la experiencia de los otros tres acercamientos, como el grupo grande, como los grupos pequeños, como el acompañamiento espiritual, y no solamente que ellos lo vivan dentro de lo que es el campamento, sino que cuando salen del campamento, entonces guiarlos a participar después del campamento ya en los otros acercamientos educativos, en el grupo grande, en los grupos pequeños y en el acompañamiento espiritual. Bueno, si alguien tiene algo más que preguntar y aportar a la clase, puede hacerlo. Yo creo que están ahí, ¿verdad? No creo que se hayan ido. Pastor, muy completa la exposición. Creo que darle gracias a la hermana Carla porque de verdad que muy completa su exposición. Ok. Gracias, Carla. De parte de Sí, Diri. yo creo que de verdad está bien claro los temas expuestos, ¿no? Y por lo menos en el caso de los grupos pequeños que nosotros utilizamos en la iglesia, como decía, hay un acercamiento importante porque a veces las iglesias no se puede compartir bien con los hermanos, cómo desarrollar el domingo. A veces uno quiere hablar con todas las personas, pero no puede. Y los grupos pequeños es una forma de que las personas puedan crecer juntas y sobre todo que puedan ser discípulos en una comunión íntima, pues. Sí, Pero todo bien explicado. ese es muy interesante. Bueno, entonces damos por concluida los dos temas de hoy y vamos a organizarnos para la próxima semana. Vamos a ver qué nos queda para la próxima semana.